hablando de Colón y de las inversiones que deben hacerse en los lugares que no están en las ciudades importantes, bueno, en el centro de la ciudad. Tengo a Severo Sousa, él pues ha sido viceministro, ha sido presidente de gremios empresariales. Severo, como siempre, un placer recibirte aquí. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos que nos escuchan y nos ven en este momento. Pero antes quisiera pues tocar el tema de Colón, porque tú la verdad es que has estado muy ligado a la zona libre. El viernes entrevistaba a Michael Chen y decía, bueno, es que Colón también merece, la zona libre, replantearse lo que es. Es una de las soluciones para volver a poner a Colón en el mapa. Mira, definitivamente yo he estado en algunas reuniones con Michael Chen, con el presidente anterior de la Cámara de Comercio. He estado obviamente en contacto con el presidente actual Con los de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, con el de APEDE, el del NESER, en fin, con un grupo de empresarios y presidentes de gremios en Colón que están muy interesados en volver nuevamente Colón la fuerza motora, la fuerza económica que solía ser. No hablemos ya, como siempre se habla, de las ferias de Portobelo y demás, de esos tiempos antiguos. No, no. Hablemos de unos 5 años atrás, 6, 7 años atrás, en los que la zona libre de Colón, por ejemplo, tenía 30.000 empleados, ¿no? Hoy en día posiblemente por los 10.000, o sea, 12.000. Hablemos de los tiempos en los que habían prospectos dentro de la ciudad de Colón para que con sus puertos, su ferrocarril, todo el emporio logístico que hay ahí fuera, sin duda alguna, no solamente una gran fuerza económica, sino posiblemente el principal motor de desarrollo de este país. Todo eso ha venido quedando atrás por diferentes razones. Y si dejamos de enfatizar en quién tiene o quién no tiene la culpa, lo cierto es que tenemos un gran problema que sí, no es nuevo. Lo que sería nuevo es que tratemos de una vez por todas de aplicarle una solución, si no definitiva, por lo menos que vaya enrumbada a que en los próximos años Colón vuelva a ser de alguna manera ese motor de desarrollo, ese motor económico que era antes. Nosotros tenemos temas, la zona libre de Colón, por ejemplo, tradicionalmente era anteriormente solamente una caja del Estado donde iban cuando necesitaban plata. Eventualmente eso fue cambiando un poco, se dieron ciertos incentivos, y cuando digo incentivos no me refiero a fiscales, porque eso ya lo tenía, incentivos de ciertos tipos dentro de promoción y desarrollo dentro de la misma zona libre de Colón, que lograron que con misiones, etcétera, en Sánchez y demás, la zona libre de Colón se reactivara de alguna manera. Esto se vino abajo cuando alguien dijo, bueno, ustedes están haciendo demasiada plata, uno de los presidentes anteriores, y le metió un poco de tasas a la zona libre de Colón, nos hizo menos competitivos con el extranjero. Luego vino la pandemia, los bancos, etcétera, cuento cerrado. Entonces, ¿qué hacemos con relación a eso para que la zona libre de Colón vuelva a ser lo que era antes, vuelva a tener mucho más empleo de lo que tenía antes? ¿Qué hacemos para aprovechar la bendita ley de Colón-Puerto Libre, que primero durmió como 20 años en la Asamblea, luego cuando finalmente se implementa, no termina de implementarse, no termina de dar los resultados? ¿Qué hacemos para que Colón, siendo un centro logístico de por sí, neto, o sea, se pueda realmente sacar ese provecho a nivel internacional? ¿Cómo buscamos esa promoción afuera que sea efectiva? ¿Cómo atraemos realmente a esos inversionistas que vengan nuevamente a Colón, a la zona libre, afuera, a Colón Puerto Libre, que se hagan más puertos si es necesario, que se haga más desarrollo de infraestructura logística si es necesaria? Mira, lo más sencillo, que se conserven las calles en buen estado. Y eso es gran parte de lo que se está reclamando. Siendo Colón el centro logístico del país, sufre constantemente de tranques, de pérdidas inconmensurables en todo lo que tiene que ser mantenimiento de equipo, porque las calles están destrozadas, o sea, los tiempos son mayores de lo que deberían ser, y en logística el tiempo es vital, el tiempo es todo, es plata. Sí. Las aduanas no son lo mejor, no están actualizadas, no están digitalizadas, o sea, no podemos tener ahí, como quien dice, una pepita de oro de gran tamaño, una gran cantidad de oro ahí, y solamente quedarnos mirándolas. Tenemos que hacer algo con eso, y eso es lo que a veces pareciera que pasa con Colón,
al final siempre trae este problema, la gente se cansa. Y el colonense siempre ha tenido una característica, y es que a diferencia del resto de los panameños tal vez, el colonense se cansa, pero revienta, Sí. actúa. No se queda en su casa con el celular solamente, como la gran mayoría, mandando chats o participando en redes sociales. El colonense sale a la calle a reclamar lo suyo. Y ojo, yo no estoy diciendo con eso que estoy de acuerdo en los tranques de calle, al contrario, yo soy el que más está en contra de cualquier tranque de calle que evite el derecho constitucional que tenemos todos de libre tránsito, y que obviamente en este caso empeora la situación, Sí. porque las que unos no tienen trabajo, los que tienen trabajo se están viendo afectados, ¿no? Pero entiendo la situación por la que está pasando el pueblo. Bueno, sobre lo que te llamaba Severo era por esta carta firmada por, encabezada por Mario Galindo, que salió el domingo pasado, pidiendo que se vete la ley 789. Hoy hay una entrevista tuya en el Panamá América donde hablas de esta ley. Es decir, ¿qué incentivo hay que darle a los que están invirtiendo en la industria turística panameña? Una industria turística donde lo que estamos tratando o lo que se está tratando de evitar con esta ley es que aparezcan los especuladores que dan, pues, construyen una casa cualquiera en el interior y lo dicen que es un hotel y ya con eso pues reciben estos incentivos fiscales. Esta ley tiene una particularidad, tiene que ser ya obras hechas hasta 60% y no 100% como se tenía antes. ¿Y por qué tú dices que esta es una ley que sirve para pues, atraer, no solamente para desarrollar el turismo, sino también para crear el empleo, que es lo que, este empleo bien remunerado, que es lo que está haciendo falta en el interior del país? Bueno, yo creo que lo importante en todo es siempre tener lo más claro posible el panorama. A veces mucha gente, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero en muchos casos la gente sigue la corriente de alguien que se opone a algo porque están hastiados y bueno, Sí. es bueno ponerse y punto, ¿no? Yo creo que en todo hay que estar muy claro antes de tomar una opinión o tomar una posición. En el caso este específico, lo primero que yo creo que tenemos que recordar y hacer historia, y tal vez la mayoría de la gente no lo sabe, existe actualmente una ley 122 del 31 de diciembre de 2019 que esta misma asamblea y este mismo presidente de la República sancionaron. Esa ley es la que realmente, por las connotaciones que tiene, representó un problema, ya que esa ley permite actualmente que uno pueda aplicar hasta por el 100% del valor total del proyecto que uno vaya a hacer para aplicarlo en créditos fiscales. Ante la elasticidad, por no decir otra cosa, las exageraciones de esta ley se plantea, y yo fui uno de los que salió a decir que esa ley era demasiado, se plantea que se hagan reformas a la ley y finalmente entra hasta la ley 789, que si no se sanciona queda vigente la anterior, que vuelvo y repito, en mi opinión es casi un exabrupto porque es exagerada. En esta ley se hacen limitantes, ya no es el 100%, ahora es el 60%, y no del valor total, porque se tiene que excluir el valor de la finca o de la tierra, y solamente se reconoce hasta un 5% de la infraestructura que se haga. Anteriormente se reconocía todo. Se cambian algunas limitantes. Antes era hasta el 31 de diciembre de 2025, ahora solo se reconoce hasta el 31 de diciembre de 2024. Anteriormente, si mal no recuerdo, no había una fianza, ahora tiene que poner hasta una fianza de $500,000 al promotor, y luego cuando vas a la bolsa, o que vayan a la bolsa, tienen que tener otro tipo de fianza. Y se habla también de que el promotor no va a pagar impuestos. Y yo creo que aquí hay que aclarar un poco. O sea, el promotor es la persona, el desarrollador, el que hace el proyecto, como quien dice. Yo, ojalá, pero bueno, digamos, hipotéticamente, yo voy y desarrollo un proyecto en Isla Contadora, por poner un ejemplo, y yo tengo que invertir en ese proyecto una cantidad de dinero antes de, uno, poder siquiera aplicar para mi crédito fiscal, porque yo tengo que poderle demostrar, si se quiere decir así, que yo estoy invirtiendo en un primer año. Tengo un primer año en el que yo tengo que invertir, ya sean mis inversionistas o socios, y yo tenemos que invertir para luego, a partir del segundo año, entonces puedo aplicar ese crédito fiscal. Eso de alguna manera garantiza que
va a haber una inversión real, hay un inversionista sólido, hay gente detrás que tiene la plata para hacerlo. Esto además está orientado de buenas a primeras, está orientado a inversiones o a turismo de lujo, a turismo de actividades, es cierto tipo de turismo que no tenemos aquí bien desarrollado, que se puede desarrollar en el interior de la República y la ley está hecha para que sea para el interior de la República. Esto no se puede aplicar en el Distrito Capital. Entonces, es un tipo de ley además que está trayendo beneficios y desarrollo a áreas rurales, que no es lo que generalmente hacemos, siempre nos enfocamos en la franja canalera que le llaman. Sí. Se habla también de que se vacían o se saquean las arcas del Estado. Nada más falso, no se puede saquear lo que no ha entrado siquiera. Esto es inversión a futuro y eso es lo que no se dice bien. Si no está la ley, tampoco tiene por qué venir esas inversiones. Si no vienen las inversiones que pudieran representar cerca de 2.000 millones de dólares para hablar de las cifras esas que hablan entre 300 a 500 millones de dólares que se van a dejar de percibir, significa que habrían entrado 2.000 millones de dólares aproximadamente en un periodo de 8 a 10 años, que es más o menos el periodo en que se podrían usar esos créditos fiscales. Vuelvo y repito, no necesariamente por el promotor. El promotor tiene que ponerlo en una bolsa de valores. La bolsa de valores es posiblemente uno de los instrumentos más transparentes que hay en este país en este momento. Más anticorrupción, si lo quieren llamar así, porque tiene una serie de filtros y requisitos que los que conocen del tema saben mucho mejor que yo, que no es tan fácil, o mejor dicho, es casi imposible llegar ahí a hacer cosas indebidas. Entonces el promotor tiene que buscarse a gente dentro de la bolsa de valores para poder poner a través de bonos los créditos fiscales que él tenga, y no puede hacerlo más de 15% por año hasta un 50% de su impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la renta de ellos que vayan a pagar los inversionistas y de la renta complementaria. Pero, por ejemplo, para esto, Severo, hay un mínimo de inversión al que se debe alcanzar para poder acceder a este No, realmente no hay, la ley no establece un mínimo de inversión. No hay mínimo. Claro, no, la ley no lo establece, pero lo que es claro es que para que sea rentable debe haber, los empresarios entenderán que debe haber un mínimo de inversión, que no creo que sea menos de 1 a 2 millones de dólares. Eso, estamos hablando de medianos empresarios, cuidado que hasta pequeños, pero medianos empresarios. ¿Y por qué digo que cuidado que hasta pequeños? Porque es que no tienes que ser tú solamente, tú puedes buscar, y existen los mecanismos para buscar socios o inversionistas. Yo conocí en la asamblea durante la discusión de esta ley a un señor de Campana que tenía un par de socios extranjeros que estaban dispuestos a invertir siempre y cuando obviamente la ley se aprobara. Y este no era ningún señor de nombre y apellido como dicen por ahí, ni ningún gran grupo económico, era un señor de Campana, pequeño empresario que quiere ser, obviamente crecer, y esta era una oportunidad para él. Entonces, pero algo que, por ejemplo, en esta ley, este incentivo es hasta el 31 de diciembre del 24, es decir, todo aquel que inicie construcción antes de ese día o todo aquel que termine su construcción antes de ese día. No, tienes que haberla iniciado. Tienes que haberla iniciado. Esto no está para, ahí sí, corrijo, mencionaste que tenía que estar ya con un año construido. No. Esto lo que tienes que tener ya es un año de haber invertido. En realidad no es para construcciones ni operaciones viejas. Esto es incluso para los hoteles que ya están construidos, tienen que hacer alguna nueva inversión, tienen que hacer alguna adición a su hotel, alguna expansión, algún producto turístico adicional que represente lo suficiente como para que lo lleven a la bolsa de valores. Entonces no está, como también se ha dicho, es que el que ya invirtió X cantidad de millones en un hotel, lo tiene hecho, ahora va, se mete aquí y se lo repagan. No, eso no, la ley no dice eso, por lo menos. Yo no entiendo cómo eso se podría hacer, si es que hay alguna gente que dice que se puede hacer que lo sustente, porque no entiendo cómo podrían hacerlo. Me parece que es elaborar mucho más allá de una forma negativa en cuanto a esta ley. Bueno, otra cosa es decir, ¿solamente esto es para hoteles o también es para proyectos turísticos tipo estos condominios de playa o de montaña? No. Obviamente dentro de los desarrollos turísticos que se hablan,
o se mencionan de gran escala, generalmente traen algún tipo de componente inmobiliario, como la has llamado tú, que se refiere a, por ejemplo, si traen torres de condominio o traen villas, o sea, por el estilo, que en muchos casos se venden, en otras se rentan por espacios de tiempo, etcétera, pero no puede ser netamente inmobiliario. Eso puede ser un componente, ¿no? Pero no puede ser netamente inmobiliario porque si no se trastocaría el espíritu de la ley, que es desarrollar el turismo, es que la gente venga y salga del país repetidas veces en el año, eso es turismo. Ya un proyecto inmobiliario, residenciales de playa, por ejemplo, eso es otra cosa, eso no entra dentro de esta ley. Bueno, ves, con esto de la ley de la carta firmada por, entre otros, Mario Galindo, Leonor Calderón, José Stout, Danet Planels, Francisco Sánchez Cárdenas, entre otros, Ricardo Alberto Arias, ellos piden el veto al presidente de esta ley. Y dicen, porque adolece de importantes vicios insubsanables, de inconstitucionalidad y causará graves perjuicios económicos al Estado. Pero el tema de inconstitucionalidad no lo sé, no soy abogado, mucho menos constitucionalista. Bueno, Sí. eso tendría que demostrarlo en la Corte, imagino. Pero el tema de los perjuicios al Estado, a las arcas del Estado, es lo que yo menciono. ¿Cómo hablamos de perjuicios a las arcas del Estado cuando no estamos usando o la ley no plantea que se utilice dinero de las arcas del Estado? La ley plantea créditos fiscales a futuro, de inversiones a futuro. Entonces tendríamos que pensar en la misma zona libre de Colombia. Claro. Nosotros tenemos aquí una serie de regímenes fiscales y regímenes de incentivos que permiten que a futuro, que la gente invierta y a futuro reciba algún tipo de exoneración o créditos fiscales por la inversión, donde la idea de esas inversiones a futuro o atraer esas inversiones es que se pueda lograr desarrollo económico, se pueda lograr empleo, se pueda lograr generar tasas e impuestos el día de mañana que el Estado pueda recoger, que de otra manera no podría hacerlo, porque si no viene la inversión, esto no va a pasar. Ahora, preséntenme otro proyecto, Claro. otra cuestión, fuera de la mina, por ejemplo, que esté en este momento desarrollando efectivamente un área rural. Aquí normalmente, y tal vez esto es parte, hombre, a mí no me gusta llamarlo así, pero a veces uno es un poco egoísta o mezquino. Yo vivo en la capital, yo vivo dentro de la franja canalera, aquí todo se desarrolla, aquí todo le va bien. A mí qué me importa que en las playas de Chiriquí, las playas de Boca del Toro, las playas de Azuero, si se desarrolla o no, si a mí no me afecta. Yo estoy acá en la capital. Entonces yo creo que hay que pensar un poquito más amplio en ese sentido y buscar las formas que procuren y generen el desarrollo de esas áreas rurales, si es que tanto vamos a salir a hablar después de equidad. Pero lo que a mí me extraña es que se esté tratando de estimular cuando no hay una política clara de turismo. Es decir, cuando la autoridad de turismo no tiene claro cuál es el concepto que quiere vender al exterior de Panamá. Podemos estar poniendo la carreta delante de los bueyes haciendo inversiones para una política turística que tal vez se salgan con un disparate de que el turismo que vale la pena es el que se hace solamente en ese área calanera y no en el interior del país. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos tener una política de turismo de Estado, una política de turismo trazada y tratar de darle el seguimiento y el cumplimiento a eso. Creo que Rubén Blades lo intentó en su momento con el Plan Maestro. Entiendo que ese Plan Maestro ha venido sufriendo cambios, así que de alguna manera sí hay algo de política de Estado, si se cumple o no ya son otros 500 pesos, pero igual, separemos una cosa de la otra. En países a los que nosotros aspiramos convertirnos, o al menos eso es lo que siempre se plantea, tanto en los medios como en la propia Asamblea durante la discusión de esta ley, convertirnos como eje o foco turístico, que está en Costa Rica, Santo Domingo, República Dominicana, que Brasil, es... perdón, República Dominicana, Brasil, México, etcétera. La mayoría de estos países, si no todos más, en estos momentos Argentina está promoviendo ahorita mismo una ley de este tipo. Han promovido leyes de inversión turística porque tú has tenido la oportunidad, igual que yo, de salir a hacer turismo al extranjero y uno busca infraestructura y actividades. Claro. Uno buscas un sitio donde no te puedas quedar placenteramente. Para eso, o sea,
Sí, pues me No sales del país, como quien dice, y vas a cualquier lugar. Tú buscas un sitio donde puedas quedar placenteramente y además hacer las actividades que quieres hacer. Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de inversión, crear turismo de destino, turismo de lujo, turismo de actividades. Y eso, lamentablemente, si no se está dando actualmente con el plan de desarrollo o promoción turística de la Autoridad de Turismo, pues es otro paso paralelo al que tenemos que plantear y al que tenemos que llamar la atención a esa Autoridad de Turismo. Yo particularmente he hablado en algunas ocasiones del fondo de promoción turística que hay, si se está utilizando o no de forma adecuada en los viajes que se están haciendo para promover. Pero eso es lo que nos toca a nosotros ya como sociedad civil, buscar la forma de emplazar a las autoridades, de hacerles el debido audito, de hacerles el debido seguimiento para que los planes se den. Obviamente esto es una ley más. Si fuera por hacer las leyes solamente, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pues no tendríamos ningún problema, porque Panamá si algo tiene es que somos proclives haciendo leyes. O sea, aquí hay cualquier cantidad de leyes que se dan por año. De ahí a que se esfuercen, se cumplan, se implementen, son otros 500 pesos, pero eso también es parte de la actividad o de las cosas que tenemos que hacer nosotros como sociedad. Nosotros como gremios empresariales tenemos que sí, involucrarnos tal vez un poco más en que se dé este plan de Estado para fomentar debidamente la atracción del turismo a Panamá. Así es. Pero necesitamos la infraestructura, eso es una realidad. Esto es realidad. Sí, bueno, ¿cuál es la fórmula para desarrollar el turismo? ¿Es primero la infraestructura? ¿Es primero la carretera? ¿Es primero la infraestructura pública? Yo creo que todo debe ir a la par. Claro. Por eso digo que nosotros debemos entonces emplazar a la Autoridad de Turismo a que cumpla o promueva de forma adecuada el cumplimiento de su plan maestro para que vengan más turistas. Sí, pero los turistas tampoco pueden venir a... Vamos a ser claros. ¿Cuál es el turismo que hay en este momento? ¿Cuál es la oferta turística que tiene Panamá en este momento? La mayoría de los hoteles de la ciudad de Panamá están en la ciudad de Panamá. Sí. Perdón, la mayoría de los hoteles de la República de Panamá están en la ciudad de Panamá. Y la ciudad de Panamá tiene sus limitantes también para hacer. La ciudad de Panamá tiene el canal, tiene el casco antiguo, tiene algunos museos, tiene las compras, y hay muchos que vienen ya por negocios, porque Panamá pues sigue siendo un centro de negocios. Unos van a la zona libre de Colón, compran también, pero ¿quiénes van al interior de la República a hacer turismo? ¿Cuál es la oferta turística que tenemos en el interior de la República? Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Severo Sousa, como siempre, un placer tenerte aquí, empresario, hablando de esta ley 789 y también de Colombia. Gracias a ti.